grabando. Bueno, entonces, uno son los proyectos políticos religiosos. Otros son los documentos o historias, ¿sí? Cuando hablamos de documentos o historias, hablamos de textos escritos, ¿sí? Que recogen las tradiciones de estos proyectos, ¿sí? Y que de acuerdo a estos proyectos se van a escribir y a reescribir. Esos documentos son el Yavista, que se simboliza con una letra J o con una letra Y, ¿sí? Esto depende porque viene, bueno, de Yahvé se puede escribir con J o con castellanizado, digamos, con Y. El sacerdotal, que se escribe, se abrevia con la letra P del alemán, o se toma del alemán porque fueron los primeros estudios que se hicieron, los más difundidos que se hicieron respecto de estos estudios y de estos documentos. Entonces, el sacerdotal, que se simboliza con la letra P o S, y el eloísta con la letra E, ¿sí? El yavista y el eloísta deben su nombre a el yavista Yahvé y el eloísta a que el dios que se veneraba se denominaba Elohim, que después va a fusionarse con el nombre de Yahvé, ¿sí? Bien. Vamos a ver si puedo compartir pantalla. Entonces, el primer proyecto, otra cuestión que, bueno, esto ya lo vimos. Otro dato importante para comprender todo esto de los proyectos es tener en cuenta que hubo 2 éxodos, y en esos 2 éxodos hubo grupos que se instalaron en el sur, ¿se acuerdan? El mapa no lo tengo ahora, pero ustedes lo tienen. Vamos a ver si compartimos unos mapas más que nos compartió Gabriel. Vamos a ver si los podemos subir. El éxodo de expulsión entonces es de los grupos que se quedan por el sur y que esos grupos es probable que tengan vinculación con los grupos de Judá. Y el otro grupo que llamamos éxodo huida es el del año 1250 más o menos, y es el que relata el libro del Éxodo, que es reinterpretado por distintas historias, distintos documentos. ¿Qué quiero decir? Que el Éxodo va a ser interpretado, va a ser transmitido oralmente por la Confederación Campesina, pero también va a ser escrito por el yavista, va a ser escrito por el eloísta y va a ser escrito por el sacerdotal. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí, entonces, hasta ahí más o menos nos vamos ubicando. ¿Sí? Bueno, ustedes recuerdan que lo que vimos el otro día, y si leyeron Pixel o si leyeron a Rubén, la Confederación Campesina, que más o menos tiene un desarrollo entre el año 1200 y 1030, es decir, luego que huyen de Egipto, ¿sí? Y que hacen la experiencia del cruce de lo que llamamos el Mar Rojo, que en realidad es el Mar de las Cañas, es una zona, digamos, que pantanosa, que sube y baja suben y bajan las aguas, por lo cual pudieron pasar caminando. Ese éxodo hace que esos grupos entren en las tierras de Canaán, bordeando por el sur, se dirijan hacia el norte, atraviesen el Jordán y se instalen en lo que se llamaba la Confederación Campesina, que nosotros denominamos Campesina Hebrea, otros la denominan Confederación Campesina Israelita, comúnmente se la llama como las 12 tribus, y son grupos, ¿sí?, que venían de Egipto, pero también, ese es el grupo, digamos, originario, que trae la experiencia de liberación, pero también hay un grupo llamado Abiru o Jabiru, ¿sí?, que eran grupos que estaban disconformes con las monarquías del lugar, con las monarquías cananeas, y otros grupos también seminómades que también estaban en la región y que también no terminaban de asimilarse a las ciudades-estado que estaban en ese territorio, ¿sí?, en lo que llamamos la tierra de Canaán, ¿sí?, que es donde se asientan estos grupos hacia el norte, ¿sí? Digo hacia el norte porque hacia el sur recordamos que estaban los grupos pertenecientes a Judá, ¿sí?, o que luego van a ser Judá.
Entonces, el reino, esta confederación se organiza en una forma, por esta experiencia que seguramente había tenido este grupo de Egipto y estos grupos que eran grupos antimonárquicos, ¿sí? Que estaban siempre en conflicto con las monarquías. Esta experiencia se concreta en lo que se va a llamar el reino de Yahvé. ¿Por qué el reino? Bueno, porque lo que se hacía para la época era un pacto, ¿sí? Entre, digamos, un rey que dominaba un territorio y que dominaba poblaciones, ¿sí? Esta confederación lo que va a tener de distinto es que va a ser no ya de un origen de un punto que domina otros territorios y otras poblaciones, sino que va a ser un acuerdo entre estos diversos grupos, ¿sí? Suponemos en principio estos tres, pero podrían haber sido otros, y que todos se van a someter a esta organización horizontal sin un monarca. Entonces, como todos los grupos eran monárquicos, ¿dónde esa figura del monarca dónde se pone? Bueno, se pone en la figura de Yahvé. Entonces la fórmula que se usa, la expresión que se usa es el reino de Yahvé, porque el único que puede reinar, digamos, que puede ocupar el lugar del Señor es la figura de Yahvé. Pero esa figura de Yahvé se interpreta, ese Dios se interpreta no como un Dios dominador, sino como un Dios que está en el pueblo, es decir, se pacta con Dios y con el pueblo, o con el pueblo y con Dios, es decir, Dios es parte de ese pacto, y si se traiciona a otro pueblo, a otra persona de esa comunidad, se está traicionando a Dios, porque se está rompiendo esa confederación, se está rompiendo esa sociedad horizontal, fraterna, de ayuda, ¿sí? De colaboración. Entonces, es una sociedad que lo que busca es una sociedad que no tiene palacio, que eran las características propias de las monarquías de esa época. Las monarquías tenían palacio, templo, mujeres que servían en el palacio y muchas que eran, digamos, como esposas, propiedad, digamos, de los señores, ¿sí? Y no tenían ejército, ¿sí? Es decir, había organizaciones para la defensa, pero eran organizaciones de milicias. ¿Cuál es la diferencia? Que eran organizaciones temporarias. Entonces se reclutaban a los jóvenes, a los varones, que podían ir a la guerra, digamos, que podían ir a la defensa, pero no había un ejército profesional, que era la característica de las monarquías de esa época. Tampoco había un templo, es decir, a Dios se lo adoraba en había lugares de reunión, pero no un templo, no un edificio, no es que se creía que Dios estaba dentro de ese templo y que había un lugar preferencial, Dios estaba en la práctica, Dios estaba en el pueblo, y tampoco había esta idea de palacio porque no había un rey, ¿sí? Entonces la idea era una sociedad sin estas cuestiones, lo que hoy podemos llamar una sociedad democrática, aunque esa forma no era propia de ese contexto. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Acá. No, acá. Bueno, perdón que se fue. El proyecto monárquico, esto dura hasta el 1030 más o menos, ¿no? La Confederación sufre un colapso, ustedes lo habrán leído, lo pueden leer, esto lo detalla muy bien Pixley y también Rubén. Sufre un colapso por varias causas. Una, por la invasión de los pueblos del mar, es decir, son atacados. Otra porque se supone que hubo grupos que descubrieron una especie de cal que impermeabilizaba y permitía guardar el agua, y al guardar el agua lo que se hacía era tener reserva de agua para los cultivos. Entonces lograron un desarrollo en los cultivos, lo que les permitía acumular, y ese acumular hizo que, bueno, hubiera grupos que, digamos, sometían a otros. Entonces lo que se hace es elegir un monarca, que en realidad no es un monarca porque está sometido a ese pacto, a ese acuerdo, a ese berit, que es Saúl. A la muerte de Saúl, entonces lo sucede David, y ahí sí se instala la monarquía con un representante de la tribu de Judá, que era David, ¿sí? Y aparece la monarquía davídico-salomónica,
Salomón es su hijo, ustedes podrán leer todos los problemas, todos los asesinatos, muertes que hay en esta sucesión. Y es en la monarquía de Salomón donde se escribe una legitimación religiosa, que es el documento Yavista, ¿sí? Y hasta acá llegamos, cortamos y nos volvemos a conectar. ¿Sí? ¿Puede ser? Queda un minuto si alguno quiere hacer una pregunta, la formula y nos volvemos a ver. ¿Sí? ¿No? ¿Pregunta? Bueno, ¿la piensan? ¿Sí? ¿Alguna? Bueno, finalizamos entonces y volvemos.